Ok. Buenos días, jóvenes, espero que todos estén muy bien. Los felicito a los chicos que van al día con sus trabajos, pues ánimo, porque el tiempo va pasando súper rápido. Por esa razón solo les mando las tareas cada 2 semanas para que estén con suficiente tiempo y podamos ir avanzando al día. Ok, el tema de hoy que vamos a hablar es la contaminación del agua. Vamos a ver un pequeño video en los cuales usted va a contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua y cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua? Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos causas y consecuencias de la contaminación del agua. El agua dulce es un recurso básico para la vida, probablemente el principal recurso natural, y su escasez tiene mucho que ver con el despilfarro y polución por distintos motivos. Causas de la contaminación del agua. Con respecto a las causas naturales, podemos citar el aumento de las temperaturas, aunque el calentamiento global, como es bien sabido, tiene un origen antropogénico. De forma indirecta, por lo tanto, no es una contaminación natural. La contaminación relacionada con su ciclo natural puede deberse al contacto con ciertos contaminantes que pueden ser desde sustancias minerales u orgánicas, que existen en la naturaleza, por ejemplo en la corteza terrestre, la atmósfera o el mismo agua. La contaminación más importante y dañina es la producida por el ser humano, por distintas causas, entre ellas el vertido de sustancias tóxicas arrojadas a las aguas de forma regular o puntual. Es así como el agua se contamina de forma acumulativa. Los plaguicidas, fertilizantes químicos, hidrocarburos, aguas residuales, detergentes, plásticos y otros desechos sólidos acaban en los ríos y en los mares, donde además de su impacto a nivel ambiental, tras ser ingeridos por pequeños organismos marinos, acaban por introducirse en la cadena alimentaria. Consecuencias de la contaminación del agua. Como hemos dicho, la contaminación del agua puede acabar en nuestro plato. Por descontado, ingerirla puede suponer un problema para la salud, no solo de forma esporádica, sino en el día a día. Por otro lado, los cultivos regados con aguas contaminadas igualmente pueden suponer un riesgo para la salud. De hecho, regar con agua polucionada supone contaminar los alimentos, y esta ha de tener unos estándares de calidad. Entre estos casos es conocida la presencia de arsénico en el arroz procedente de la India, más común de lo que pensamos. Y por último, en las mismas piscifactorías, por otra parte, pueden producirse condiciones de insalubridad que afecten al producto, sin que pueda garantizarse, ni mucho menos, que el pescado salvaje sea saludable, pues hemos señalado que también el mar puede estar contaminado. Las granjas de peces no están en mejor situación en muchos casos. ¿Ven? Entonces pudieron ver cuáles son las causas, cuáles son las principales fuentes de contaminantes. Pues tenemos la doméstica, la agrícola ganadera, la navegación, la industrial. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el origen? Pues algunos son de origen urbano, otros son el resultado de lo que es el riego y otras actividades ganaderas. Tenemos la cuestión de los barcos petroleros, ¿verdad? El petróleo y los procesos industriales que son generadores de aguas residuales, como por ejemplo el caso de la fábrica, ¿verdad? Entonces dan aguas residuales con contaminantes. Por eso habla de que, por ejemplo, el arroz que se produce en la India es uno de los arroces que se le ha podido evaluar y a algunos de ellos tienen gran cantidad de arsénico, que es un gran veneno. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Pues realmente es el ser humano. El ser humano es el que produce mayor cantidad de contaminantes para el agua y al final viene a repercutir en nosotros mismos porque nuestra agua se vuelve muy contaminada y al final nosotros padecemos las enfermedades. Ok, miremos el otro tema, la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? ¿Cuál es el concepto de la atmósfera? Bueno, la atmósfera es una capa de gases que envuelve a la Tierra. Esa es la atmósfera. Está compuesta por aire y partículas en suspensión. Entonces,
¿Qué es lo que tiene esta? ¿Cuál va a ser su composición? Su composición es nitrógeno, que es el N2, que es el que tenemos acá, oxígeno y dióxido de carbono. El nitrógeno, recuerden que corresponde al 78% de la totalidad del aire. El oxígeno estamos hablando de un 21%. Y el dióxido de carbono combinado con otros elementos, otros gases, ¿verdad? Forman el resto de lo que nos falta. Entonces, vean ustedes que el 100% entonces está formado por nitrógeno, por oxígeno, por dióxido de carbono y por otros gases presentes en la atmósfera como hidrógeno, metano, gases nobles, argón, criptón, helio, que al final forman lo que es el 1% del total de lo que es el aire o de lo que es la atmósfera, que recuerden que es la capa gaseosa que envuelve nuestra Tierra. Ok, ¿cuáles son las características y propiedades? Bueno, entonces la primera característica que tenemos es la densidad. ¿A qué se refiere con la densidad? Es el ascender en altura, la densidad de las atmósferas disminuye. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, subimos una montaña bastante alta, vamos a sentir que el aire se vuelve más ligero, más liviano, porque entre más alto esté, menor cantidad de aire hay. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad se concentra en la parte baja. ¿Por qué? Porque esta masa de aire es atraída por la gravedad de nuestra Tierra. Ahora, presión. La presión es el resultado de dividir la fuerza y el área sobre la cual está aplicada dicha fuerza. Entre más alto está, la presión es menor sobre el nivel del mar. Entre más bajo está, la presión es mucho más alta. Ok, entonces estamos hablando que tanto la densidad y la presión del aire va a disminuir con la altura. Esto afecta la respiración de los seres humanos, el disminuir, ya que disminuye la concentración de oxígeno. Tenemos la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura en el aire, tiende a disminuir con la altura, es decir, entre más alto estamos, la temperatura es más baja, ¿ok? Es más fría. Si hablamos del color, la atmósfera no tiene color. El color azul que se percibe durante el día se debe a que las moléculas del aire dispersan la luz blanca procedente del sol. ¿Okay? Entonces la atmósfera no tiene color. Ahora miremos cuáles son las capas de la atmósfera. Tenemos la primera, troposfera. Cuando hablamos de la troposfera, es la capa que está en contacto con nosotros, con la superficie terrestre. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud. Aquí ocurren todos los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la lluvia, los vientos, los huracanes. Esos fenómenos naturales ocurren aquí con nosotros en la troposfera, donde nosotros estamos. Luego tenemos la estratosfera. La estratosfera está formada, aquí la temperatura aumenta con la altura. Este aumento se debe a que los rayos ultravioletas transforman el oxígeno en ozono, es donde está la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es una capa que nos protege de los rayos ultravioletas para que a nosotros no nos llegue a dar cáncer con la cuestión de los rayos solares. Luego tenemos lo que es la mesósfera. La mesósfera es la zona más fría de la atmósfera. La temperatura disminuye a medida que aumenta la altura entre la mesopausa y termopausa. Hay formas de turbulencia debido a la baja densidad del aire. En la mesósfera se observan estrellas fugaces que son meteorológicas y desintegrados en la termósfera. Luego tenemos lo que es la termósfera. Debe su nombre a las elevadas temperaturas que pueden llegar hasta 1500 grados Celsius, que eso fue lo que nos protegió ahorita con el cohete que envió China, ¿ya? Entonces, esa realmente es la que nos protegió a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue desintegrar por las grandes temperaturas que tiene esa capa, desintegró los restos de ese cohete que estaba en una forma descontrolada. En esta capa, la radiación ultravioleta, rayos gamma y rayos X que provienen del Sol provocan la ionización de átomos y moléculas. Por eso está constituida por una gran cantidad de partículas con carga eléctrica, razón por la que recibe el nombre de ionósfera. Ok, luego tenemos la exósfera. Es la zona situada entre la atmósfera terrestre y el espacio, o sea, es la que está por fuera de nuestro planeta, la última, la que está como de frontera con el espacio, ¿ya? En esta capa los gases pierden sus propiedades físico-químicas y poco a poco se dispersan hasta tener una composición similar a lo que es el espacio. Bien, ahora bien, la atmósfera,
clima y tiempo están relacionados. ¿Por qué? Porque son la parte más principal de lo que es el clima terrestre. Determina el estado del clima global. La atmósfera es responsable de la formación de los fenómenos atmosféricos, filtrar la radiación del sol o impedir la pérdida de calor en exceso. ¿Cuáles son los factores del clima? Bueno, en los factores del clima, para comenzar, ¿qué es el clima? Miremos la diferencia entre lo que es tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en una zona determinada. Ese es el tiempo atmosférico. Ahora, el clima es el conjunto de todos los fenómenos meteorológicos que se caracterizan en una zona. Dentro del clima nosotros tenemos dos tipos de factores. Tenemos el factor latitud y el factor altitud. ¿Qué tenemos en el latitud? Pues determina las franjas climáticas. En ello interviene la forma de la Tierra, ya que en su mayor extensión en el Ecuador permite mayor calentamiento de las masas de aire en estas zonas, provocando la disminución progresiva de los trópicos hacia los polos. ¿Okay? Eso es la latitud. Y la altitud, como la palabra lo dice, altitud, lo alto, respecto al nivel del mar, influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire. Dependiendo de los factores climáticos, los climas se pueden clasificar en cálidos, templados o climas fríos. Recuerden que nosotros, ¿cómo es nuestro clima? Son cálidos, ¿ya? Nuestro clima son cálidos porque estamos en el trópico. Entonces nosotros no somos ni fríos, ni calientes. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros tenemos de lo que es la atmósfera. Ok. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser, miren, va a contestarme las dos preguntas sobre contaminación del agua con el video. Me va a contestar la página 39 y 41 del cuaderno de trabajo. Y por último, me va a hacer este organigrama que se refiere a las capas de la atmósfera. ¿Qué va a escribir usted? La característica principal de lo que es la troposfera, lo que es la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Okay? Usted me va a escribir la característica de cada una de ellas. Bien, esta capa de la atmósfera usted lo va a poder contestar con el video o con el cuaderno del estudiante. ¿En qué páginas lo tiene? Lo tiene en la página 83 a la página 85. ¿Ok? De ahí usted va a poder sacar la información. Bien, recuerde, somos fuertes y unidos. Esta pandemia no nos va a detener. Bien, hasta la próxima.